Las personas no mueren hasta que son olvidadas. La frase la conoce muy bien el congresista del Distrito 4 en Chicago, Jesús Chuy García, quien hoy, frente a su ofrenda del Día de Muertos en su oficina del Congreso en Washington, recuerda a otro que partió antes de tiempo, el migrante Silverio Villegas González, un mexicano de 38 años que recibió un mortal impacto de bala por un agente de ICE el pasado 12 de septiembre en Franklin Park, Chicago, justo en el distrito que representa el congresista demócrata. El hecho refleja la dura política migratoria implementada por el presidente Donald Trump desde el arranque de su gobierno. Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional dio su versión, y cito: "This morning, while carrying out an enforcement operation targeting a criminal illegal alien, the alien resisted arrest, attempted to flee the scene, and dragged a U.S. Immigration and Customs Enforcement officer a significant distance with his car. Fearing of his own life, the officer fired his weapon." Pero el congresista Chuy García lo ve completamente diferente. Nuevas falsedades. Cuando tirotearon a Silverio Villegas, dijeron que él agredió a la policía. Los videos que fueron divulgados después demuestran que no fue cierto. Cuando tirotearon a otra mujer hace una semana y media, también cerca de mi vecindario, la acusaron de ser una terrorista. Después agarraron a un señor, dijeron que él era un líder pandillero y que él ofreció $10,000 por el asesinato de un líder de la patrulla fronteriza. Otra falsedad. Welcome to the second episode of Politics con Acento, where we break down the issues that matter for our community, from the place where it happens, Washington, D.C., en inglés y en español. La muerte de Villegas González ocurrió en medio de la operación Midway Blitz, una ofensiva contra inmigrantes lanzada por la administración Trump en Illinois en septiembre. Según la Casa Blanca, la operación se dirige a personas en estatus legal que tienen antecedentes penales graves. Esta operación rápidamente generó indignación ante los videos de redadas en zonas residenciales y arrestos que también se dieron de manifestantes que están en contra de la política migratoria de Trump. La misma indignación llevó a que hoy esté en la Corte la orden de Trump del despliegue de la Guardia Nacional para proteger a agentes de ICE y para controlar un movimiento que para miles solo corresponde al derecho a expresarse. El Departamento de Seguridad lo justifica. Their data indicates that attacks against ICE officers have risen by nearly 700%, compared with 2024 as of last July. DHS officials have touted that more than 1,000 arrests have been made and Customs and Border Protection boats with armed agents were seen on the Chicago River, while the tensions within the community grow. Pero esta realidad es solo el reflejo de lo que se ha vivido en otras ciudades como Los Ángeles o Portland, donde ya una corte permitió que se despliegue a la Guardia Nacional. Sí, congresista, estamos en medio de una situación que no tiene precedentes, al menos en los años recientes, al menos en los últimos 4 años, ¿no? Lo que se está viendo en Chicago forma parte de lo que también se ha visto en otras ciudades, pero parece que hay énfasis en algunas ciudades, especialmente demócratas, y donde la presencia de los hispanos es bastante, ¿no? En el caso de Chicago, ¿cuál ha sido su experiencia cada que vuelve a su distrito? ¿Qué le dice la gente con esta preocupación que parece que va elevando cada vez más? Bueno, vivimos en uno de los momentos más peligrosos en la vida de nuestra democracia. El abuso del poder ejecutivo para declarar una guerra en contra de su propio pueblo por parte de la presidencia. Mi distrito se ha convertido en el epicentro de esta invasión, de esta guerra declarada en contra de los inmigrantes. Ha sembrado la violencia, el terror, el pánico en muchas instancias, está traumando a los niños, a las personas vulnerables, está dañando al comercio que tan vital es para los vecindarios, para la ciudad de Chicago, para los suburbios, en los alrededores de la ciudad de Chicago. A la misma vez no tiene precedente este tipo de acciones y creíamos que esto nunca jamás iba a ocurrir otra vez, pero ahora lo estamos viviendo.
vemos instancias donde agentes de ICE disparan en contra de vehículos. Han matado a un inmigrante en mi distrito, en uno de los suburbios. Dispararon contra otra mujer 5 veces hace solo una semana y media y siguen utilizando armamentos de guerra para atacar a los inmigrantes con carros, vehículos que parecen tanques, armamentos militares y el uso de gases y de otros armamentos de la guerra química, algo que solamente uno se imagina en su peor pesadilla. El presidente Donald Trump ha sido bastante claro al decir que van a echar a lo peor de los Estados Unidos. Y aunque al inicio y durante la campaña esto quedó enmarcado en el concepto de criminales, a los 10 meses que va de esta administración vemos que no necesariamente son criminales los detenidos. Eh, ¿Cómo ve usted la manera en que se cambia esta retórica de la administración para poder cumplir ciertos objetivos que tiene con este mensaje nacionalista y de acabar con el crimen que vincula a los migrantes sin documentos? Toda esta campaña es una campaña política que emana de la Casa Blanca, basada en una narrativa falsa, donde no hay comprobantes de lo que se dice. Se dice que va en búsqueda de criminales, pero lo que vemos en los vecindarios, en los hogares que son invadidos por los agentes, en la calle, donde los agentes están perfilando a la gente por el color de su piel, por su forma de vestir, por las calles donde transitan y busca detenerlos y los detiene, pero la gran mayoría, la supermayoría de las personas que son detenidas son gente normal, gente que trabaja, gente que contribuye, que obedece las reglas, no lo que han constado y siguen constando a través de la propaganda de la administración y las conferencias de prensa del presidente, a través de los anuncios pagados de la secretaria Noem y a través de los anuncios donde están reclutando más agentes para integrar a las filas de ICE. Están invadiendo a nuestra comunidad. En cualquier lugar donde se presentan, causan una gran conmoción, congrega a la gente está aterrorizada y la gente también está muy indignada por el trato que están viviendo de los agentes de ICE. Cuando el presidente Trump dice que hay inmigrantes sin documentos que están atacando a los agentes de ICE, y en algunos videos en otras ciudades sí se ha visto a personas atacando a ICE, ¿usted cree que esos sean grupos infiltrados dentro de la gente que sale a protestar pacíficamente? ¿Cómo entender lo que pasa en las calles, que es distinto a lo que se escucha desde la Casa Blanca? En primer lugar, los vecindarios donde se presenta ICE viven una vida normal, tranquila, donde la gente vive su vida, se va al trabajo, los niños se llevan a la escuela, la gente vive una vida cotidiana normal. La llegada de los agentes y su forma agresiva de parar a la gente, interrogar a la gente, detener a la gente, violentar a personas porque se sospecha que son indocumentados, es lo que provoca que la gente salga de sus casas, de sus comercios, a averiguar, a preguntar qué es lo que pasa, por qué estás arrestando a esa persona, por qué tumbaste a esa señora, por qué lo arrastraste de su vehículo a esa persona, si lo conocemos, si vive aquí. ¿Tienes una orden de su arresto? ¿Sobre qué base estás operando? Eso es lo que frecuentemente provoca estos enfrentamientos, pero la gente solo busca que se contesten sus preguntas, solo busca proteger a personas quien bien saben no son criminales, es gente normal. La agresión y la violencia viene de ICE.
Cuando se congrega la gente a hacer estas preguntas es cuando ellos sacan sus armas, cuando empiezan a lanzar granadas de gas, otros artículos que buscan desparramar a la gente y que no quieren que haya preguntas y no quieren responder a las preguntas que les hace la gente. Esto es lo que incita a estos incidentes. De vez en cuando puede haber una persona que actúa de alguna forma donde les tira un huevo, donde les tira un tomate, donde les gritan, pero es la frustración que el pueblo vive cuando es invadido por estos agentes encapuchados que rehúsan decir quiénes son, de qué agencia son y los que están invadiendo e interrumpiendo la vida normal de los vecindarios. Mire, el día de hoy estaba viendo el video de un influencer bastante joven que hace poquito estuvo en la Casa Blanca hablando con el presidente y miembros del gabinete. Y esta persona mostraba un video en el que él iba a bordo en una camioneta con los agentes de ICE y decían, mira, ahí parece que hay 5 indocumentados en esa camioneta. No se veía cuáles eran las bases con las cuales estaba deteniendo específicamente al grupo de personas por el que iban. Cuando usted ve este tipo de videos, estas acciones de agentes de ICE, ¿qué es lo que le preguntaría a usted a las personas que están haciendo estos trabajos todos los días? Que además tienen bonos que cualquiera podría decir son increíbles de $50,000 para ingresar a una agencia como el Departamento de Seguridad Nacional, a costa de muchos casos como estos en los que vemos que las familias terminan separadas. ¿Qué le preguntaría a un agente de ICE que sale a la calle todos los días, quizás con esta misión de detener justamente a los que ellos ven como posibles indocumentados? Yo les preguntaría, ¿qué tienes que ocultar? ¿Por qué detienes a esta persona? ¿Qué cargos? ¿Tienes una orden de su arresto? ¿Qué te hace pensar que esta persona es un criminal? Si va saliendo de su casa, si va saliendo de la tienda, si va a tomar un camión para llegar a su empleo. ¿Por qué lo haces? ¿Y por qué encapuchado? ¿Y por qué de forma tan agresiva? ¿Por qué lo tumbas al piso y lo esposas? Eso no ha ocurrido en la historia de nuestro país en mucho, mucho tiempo, en décadas. ¿Por qué hemos retornado a este tipo de prácticas? ¿Qué es lo que motiva todo esto? Si tú no trajeras tu máscara, si tú te identificaras, si tú le preguntaras a esta persona con dignidad, como lo harías con cualquier otro ciudadano, ¿qué le preguntarías? Hasta octubre 3, si no me equivoco, el Departamento de Seguridad Nacional reportó 1,000 detenciones de aparentes o supuestos migrantes sin documentos en Chicago solamente. Van solamente 10 meses de la administración congresista. ¿Cómo ve usted el país al final de la administración de Trump cuando vemos que desde el inicio esta es una prioridad, deportar a los migrantes? En primer lugar, hay que recordar que todo esto es a base de la política, una política que quiere decir cumplimos con la promesa de deportar a el número máximo en la historia moderna de los Estados Unidos y luego falsamente decir que muchos de ellos o la mayoría fueron criminales, otra falsedad. Y luego, aparte de todo eso, están utilizando tácticas militares, irrumpiendo a medianoche, invadiendo a un edificio de apartamentos con helicópteros, con armamentos militares, amarrando a niños, deteniendo a ciudadanos, diciéndoles que se callen cuando preguntan ¿por qué me estás deteniendo? ¿Por qué me estás esposando? La crueldad es parte de toda esta campaña para sembrar el terror, para callar, para silenciar, para forzar a la gente a vivir en las sombras. ¿Para qué? Para tener una fuerza laboral explotable sin derechos. Por eso le quieren quitar la ciudadanía a niños y niñas nacidos en los Estados Unidos. Esta es una política radical, no es normal y todo está enraizada
en el uso de la violencia, de la propaganda y de falsedades. Cuando la meta del presidente, según lo que él dice, es hacer América grande de nuevo, y se habla de esta nostalgia de lo que fue América en algún momento, ¿cuál es esa América en la que solamente había eh, estadounidenses sin antecedentes o sin familia proveniente de otro país? ¿Cuál es esa América de la que se habla? Esa América nunca ha existido, porque siempre han habido inmigrantes que le han dado vigor, que le han dado fuerza, que le han dado el poder económico y militar al país. Fueron los irlandeses, fueron los italianos, fueron los alemanes. Ahora hemos sido nosotros. La única distinción es que nosotros habíamos estado aquí antes de que ellos llegaran, antes de que se formara la nación. Entonces somos entre los americanos más antiguos y entre los americanos más nuevos a la misma vez. El país no puede funcionar, no puede ser fuerte, no puede ser exitoso sin nuestra participación, especialmente en la rama económica del país. A la misma vez, por ser bilingües, por ser multiculturales, somos el futuro de la nación que le permite competir y ser líder en toda la tierra, en todo el globo. Eso es la gran traición de todo lo que hemos contribuido al bienestar de la nación. Congresista, siempre hay dos lados de la historia. El lado de la historia de los migrantes que reconocen y son reconocidos por lo que aportan a este país, y el lado de la historia de quien está en el poder y que está justificando sus acciones. El Departamento de Seguridad Nacional dijo en los últimos días que incluso cárteles mexicanos están ofreciendo recompensas a quienes den información sobre los agentes de ICE y sus familias para exponerlos en redes sociales o incluso asesinarlos. ¿Qué opina de esto que el departamento está anunciando? Nuevas falsedades. Cuando tirotearon a Silverio Villegas, dijeron que él agredió a la policía. Los videos que fueron divulgados después demuestran que no fue cierto. Cuando tirotearon a otra mujer hace una semana y media, también cerca de mi vecindario, la acusaron de ser una terrorista. Después agarraron a un señor, dijeron que él era un líder pandillero y que él ofreció $10,000 por el asesinato de un líder de la patrulla fronteriza. Otra falsedad. En estas tres instancias todo ha sido falso. Esta nueva justificación también es falsa. No existe la participación activa de los cárteles, no hay amenazas. Las únicas amenazas y la violación, el uso de la fuerza violenta ha sido hasta ahora trágicamente por parte de los agentes del gobierno federal, siguiendo las órdenes del presidente y de sus funcionarios políticos. ¿Cómo ve a la oposición en estos momentos, congresista? ¿Hay capacidad realmente de poderle hacer frente a lo que está haciendo la administración? ¿Hay posibilidad de hacerlo rendir cuentas por estos casos que me dice que no tienen aparentes pruebas? El pueblo inmigrante está resistiendo, está ejerciendo sus derechos. Sí, están aprendiendo a personas inocentes, trabajadoras, los están deportando y quieren que ellos sean el ejemplo para que haya silencio, para que el pueblo se sienta vencido. Pero eso no es lo que ocurre. Estamos ganando en la opinión de la opinión pública, en la corte de la opinión pública. Estamos ganando en los tribunales. Durante la última semana han ganado 3 casos que buscan frenar e impedir, por ejemplo, la movilización de la Guardia Nacional en Illinois. Otro caso donde la Corte Federal dictaminó que ICE está violando los derechos y ha dicho que no pueden aprender a personas encapuchados, que no pueden aprender a personas por solo el perfilamiento racial.
y en otras instancias donde la prensa demandó a ICE, también la Corte dictaminó que la prensa tiene el derecho de cuestionar, de preguntar y de investigar las acciones. Para las elecciones intermedias del siguiente año, seguramente tendremos el termómetro más claro de lo que la gente quiere, está aceptando o está rechazando. ¿Cómo ve el escenario en estos momentos para los demócratas que muchos dicen necesitamos claridad de qué es lo que nos están ofreciendo para poder tener un contrapeso? Creo que el pueblo está respondiendo al hecho de que el presidente prometió lidiar con el costo de la vida y la inflación. Eso no ha ocurrido. El pueblo no votó para el presidente para que él les quitara la cobertura médica, el seguro médico, el acceso a la salud al pueblo, y aún mucha gente que votó por Donald Trump porque dijo que iba a deportar a criminales, ahora ve a quién está deportando y no le gusta y está rechazando esa política de crueldad y basada en las falsedades que cuenta día tras día, pero hay un repudio de esa política también. Creo yo que el pueblo está respondiendo y rechazando a la política de Donald Trump. ¿Cree que entonces el Partido Demócrata tiene oportunidad de resurgir en las próximas elecciones? Yo creo que vamos a retomar la mayoría en la Cámara de Representantes. Aún tenemos posibilidades de tomar una mayoría en el Senado, aunque eso es más difícil, pero creo que lo más significativo va a ser el repudio de la política de Donald Trump. Le agradezco mucho, congresista. Gracias, Steph. Gracias. Funcionarios estatales y locales de Illinois instaron esta semana a la Corte Suprema a dejar vigente una orden de un tribunal inferior que impide a la administración Trump desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago. La presentación se produjo en respuesta a la solicitud del presidente Trump de que se le permitiera enviar a cientos de tropas a un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en las afueras de Chicago, que ha desatado manifestaciones, mientras el gobernador J.B. Pritzker insiste en la ilegalidad de la petición frente a las amenazas de Trump de incluso encarcelarlo. Así concluimos este episodio de Politics con Acento. Nos vemos la próxima semana.